Una decisión de no hacerlo. El fruto del Espíritu es dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Era viernes por la noche. Jim y yo estábamos sentados en la segunda fila con nuestras 2 hijas y sus amigas de la universidad. La multitud de miles que estaban sentados en nuestra iglesia se movían con expectativa. Había oído acerca del orador desde mis primeros días como cristiana y también había leído su libro clásico, Liderazgo Espiritual. Y ahora Oswald Sanders iba a hablarnos en persona. Era una de esas experiencias que suceden una vez en la vida. Y lo confieso, hasta me pellizqué para asegurarme que fuera real. Cuando el Dr. Sanders subió los 5 escalones que llevaba hacia el púlpito, contuvimos la respiración. Esto se debe a que este santo de 92 años necesitó que 2 hombres lo ayudaran a subir las escaleras. Sin embargo, de manera asombrosa, una vez que terminó de saludar y abrió su vieja Biblia para comenzar a enseñar acerca de la palabra de Dios, le sobrevinieron fuerza y vigor. Pareció transformarse delante de nosotros. Fuimos testigos del poder en la vida de un hombre que había dedicado sus muchas décadas a servir y amar al Señor. Un hombre que había caminado con Dios durante casi un siglo. ¿Alguna vez te preguntas cómo puede llegar a la estatura espiritual de un gigante como Oswald Sanders? Creo que la respuesta para esa pregunta se aclara cuando comprendes a qué cualidad del carácter le otorgaba mayor importancia para la vida espiritual y el liderazgo. Su número 1 en la lista de cualidades esenciales para el liderazgo era la disciplina. Escribe, esta cualidad se nombra en primer lugar porque sin ella los otros dones, no importa cuán importantes sean, no llegarán a su máximo desarrollo. Solo la persona disciplinada llegará a su perfeccionamiento más alto y completo, usando todos sus poderes. El líder es capaz de dirigir a otros porque se ha conquistado a sí mismo. La conquista de uno mismo, la autodisciplina, es de lo que se trata el fruto del espíritu del dominio propio. Este importante regalo de Dios es otra clave que una vez que se elige y se usa bien, inflama el poder que alimenta el fruto del espíritu. Verás, el dominio propio inflama la energía espiritual necesaria para encender toda la vida cristiana. ¿Cómo? Bueno, querida amiga, revisemos el fruto de Dios. Piensa en la importancia del dominio propio y de los frutos del Espíritu durante un momento, comenzando con 1. El amor, la alegría y la paz. Puedo saber acerca del amor y de lo que hace, y puedes tener el deseo de amar. Aún así, el dominio propio de Dios te ayuda a poner en práctica ese amor. Lo mismo sucede con la alegría y la paz. 2. La paciencia, la amabilidad y la bondad. Cuando cada fibra de tu carne quiere enojarse y explotar, o las circunstancias hacen que te resulte difícil ser amable o bueno con los demás, solo el dominio propio del Espíritu Santo
puede ayudarte a otorgar estas respuestas piadosas. 3. La fe y la humildad. A esta altura, ¿sabes cuánto se necesita el dominio propio del espíritu para cumplir con fidelidad cuando la vagancia y el orgullo surgen con tanta facilidad? También sabes que solo el dominio propio de Dios puede darte la fuerza y la humildad para soportarlo. Y ahora, el último fruto de la lista de Dios, el dominio propio. Y vaya cómo necesitamos este fruto. Es poderoso, es esencial para la vida cristiana y es una base sólida como una roca para nuestro viaje a fin de ser semejantes a Jesús. Así que nos preguntamos, ¿cómo logramos comprender algo tan grande y tan importante? La respuesta: ayuda a comprender lo que significa el dominio propio. Entonces, querida amiga, averigüemos un poco más acerca del dominio propio. Me encanta la dulzura del fruto del Espíritu, que es la humildad, y pensar en él como en una prenda suave y hermosa que nos ponemos cuando caminamos en el Espíritu. Sin embargo, la ropa espiritual del dominio propio se parece más a una armadura. Por cierto, para practicar el dominio propio es necesario vestir el equipo de batalla y pensar como un guerrero. Verás el porqué a medida que sigas escuchando. Para comenzar, la raíz de la autodisciplina supone el autocontrol de los deseos y las concupiscencias. El famoso filósofo griego Platón utilizó este término para describir a la persona que ha dominado sus deseos y el amor por el placer. El dominio propio es el poder de control de la voluntad bajo la operación del Espíritu de Dios. Literalmente, la contención de uno mismo, con mano firme por medio del Espíritu. Literalmente, la contención de uno mismo, con mano firme por medio del Espíritu. En términos sencillos, el dominio propio es la capacidad de mantenernos a nosotros mismos bajo control. ¿Te fijaste en los dos asuntos que se repiten en estas definiciones? Uno es el control de uno mismo, como el autocontrol, el autogobierno y el dominio propio. El segundo hilo en común es el objeto de control. Nuestras pasiones, apetitos, placeres, deseos e impulsos. En otras palabras, todo lo físico, todo lo que es físico, sensual y sexual. Piénsalo. Esto incluye todo lo que vemos, oímos, tocamos, pensamos y anhelamos. Dios se esforzó mucho para enumerar las obras de la carne en Gálatas 5. Entre ellas, la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, las borracheras y las orgías. Sin duda, ningún hijo de Dios quisiera tener una vida marcada por estas obras. Con todo, solo el dominio propio del Espíritu puede ayudarnos a evitarlas. Es entonces que debemos obtener la victoria a través del dominio propio. Cuando caminas por el Espíritu, el dominio propio de Dios es evidente en tu vida. Allí es cuando reflejas estos puntos fuertes que obtienen la victoria sobre el pecado. 1. El dominio propio controla y frena mi persona. 2. El dominio propio contiene a mi persona. 3. El dominio propio disciplina y domina a mi persona. 4. El dominio propio sujeta y gobierna a mi persona.
5. El dominio propio le dice no a mi persona. Aquí tienes lo que hizo una amiga mía para obtener una victoria. Escribió esta lista en una tarjeta de 8 por 14 centímetros y la pegó en el espejo del baño a fin de que le ayudara con su problema de comer en exceso. Creo que su lista es una gran idea. ¿Y sabes qué? Como la lista se acomoda a cualquier problema, tal vez quieras hacer una para ti. Además, asegúrate de colocar la lista en tu cuaderno de oración. Estos pasos te recordarán a menudo el modelo de Dios para el dominio propio. Entonces, definamos el dominio propio. El dominio propio significa no lo hagas. Hasta ahora, en esta sección acerca de organizarte, hemos aprendido que la fidelidad significa hazlo y la humildad significa soportarlo. Y ahora, para comprender mejor, el dominio propio significa no lo hagas. En momentos de tentación debemos acudir a Dios en busca de su fortaleza y luego decidir no hacerlo. En otras palabras, no cedas a los sentimientos, a las ansias y a los impulsos. No pienses ni hagas lo que sabes que va en contra de la palabra de Dios. No te consientas, no tomes los caminos fáciles, no racionalices y miles de otros, no hagas tal cosa, como explica un pastor. La expresión dominio propio significa la capacidad de decir que no. Es una evidencia de la fuerza de voluntad que a veces se expresa con la voluntad de decir no. Es la capacidad de decir que sí en el momento adecuado, sí a ciertas cosas y no a otras. Es esa clase de fortaleza interna que toma todas las circunstancias y experiencias de la vida y las somete a evaluación para luego decidir, está bien, es la voluntad de Dios, o está mal, lo haré a un lado. ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti? No hagas lo que podrías hacer, haz lo que deberías hacer. Es entonces que debemos tener una lucha por el dominio propio. Bueno, te diré, mientras pensaba en la lucha por el dominio propio, realicé una lista de las esferas que más desafían a las mujeres, tanto jóvenes como maduras, y que hacen que necesiten acudir a Dios en busca de su ayuda. Y a propósito, estas luchas no se terminan con la edad. Es como observará un compañero creyente, a un mayor o menor grado. Si estás vivo, eres tentado. Esto significa que tú y yo también necesitas el dominio propio de Dios cada minuto y cada día, en cada esfera de tu vida. En cualquier lugar al que vayamos, nos enfrentaremos a la tentación. Por lo tanto, necesitamos la ayuda del Espíritu para resistir en las esferas comunes de la vida. La respuesta del corazón. Querida hermana, la buena noticia para ti y para mí es que podemos reclamar el poder de Dios, caminar por su Espíritu, ejercer el dominio propio y ganar la batalla sobre la tentación carnal. Luego demostraremos en forma extraordinaria la belleza de Cristo a medida que caminamos con Él en nuestra vida cotidiana. En verdad, viviremos juntos. Qué Dios tan maravilloso tenemos, que pone a nuestra disposición el depósito de su gracia y su dominio propio.
Casi todo cristiano disfruta de las exhortaciones cálidas, pero firmes del autor y pastor Max Lucado. Aquí está su aliento, desde su corazón al tuyo, para escoger el dominio propio. Elijo el dominio propio. Soy un ser espiritual. Después que muera este cuerpo, mi espíritu remontará vuelo. Me niego a permitir que lo que se pudrirá gobierne lo eterno. Elijo el dominio propio. Solo me apasionará mi fe. Solo Dios ejercerá influencia sobre mí. Solo Cristo me enseñará. Elijo el dominio propio. Max Lucado. Dios te bendiga, querida amiga, y no te olvides suscribirte a este canal, Una mujer conforme al corazón de Dios.